¿Sí? Sí, se escucha. Tengo un problema. Sí, licenciada. Sí, tengo un poquito de problemas con mi cámara, que no sé si me va a enfocar bien ahorita. Vamos a ver, que tuve que cambiarme de lugar, que hoy tengo en casa unas visitas, entonces tuve que cambiarme de lugar. Pero ¿me ven ahí? ¿Sí? Y a mí sí me gusta prender mi cámara y que me puedan ver cuando estoy hablando. Gracias. Sí, perfecto. Bueno, me miro ahí como azul, pero es que no quiero poner la luz grande porque si no me va a dar mucho calor. Solo tengo la lámpara pequeña. Bueno, buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio con nuestra clase hoy. Como habíamos conversado la semana pasada, vamos a hablar un poquito sobre clima organizacional. Ustedes, pues ya con la lectura de Brunet, los 3 primeros capítulos, pues tienen ya cierta idea, ¿verdad? De los conceptos, de los elementos que se van a evaluar. Pero me gustaría pues hablarles hoy sobre el concepto como tal de clima, cuáles son los objetivos de desarrollar un proceso de clima dentro de las empresas y cuáles van a ser los elementos que nosotros vamos a contemplar para hacer nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar pues hablando sobre el concepto de clima, ¿verdad? Aspectos en general, ¿verdad? Sobre el clima organizacional. Y entonces vamos a ver que el clima organizacional, ¿verdad? Es el ambiente, ¿verdad? Lo vamos a definir como el ambiente tanto de la gente que está dentro de la organización como de la parte física, físico de la empresa, ¿verdad? Estructura, entiendas, estructura, infraestructura, ambiente, contexto, donde se desarrolla el trabajo pues de todos los días, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar diciendo que el clima va a ser ese ambiente, ¿verdad? Que tenemos dentro de los colaboradores, dentro de nuestro lugar de trabajo, y cómo podemos verlo como un ejemplo del día a día, ¿verdad? Este concepto. Cuando nosotros sabemos que vamos a la compañía desde el lunes, ¿verdad? Y vamos muy contentos de ver a nuestro equipo, a nuestra área de trabajo, o estamos de malas, ¿verdad? Así como que, ay, otra vez esta persona, ay, que mira qué ambiente, ay, que qué tóxico el jefe, y no quiero ver a mi supervisor, que, ay, no me gustan estas reglas, que, ¿verdad? Y entonces empezamos a hacernos juicios y tenemos conceptos de situaciones. Eso es clima, ¿verdad? La percepción que tenemos. Que no me siento conforme con mi lugar de trabajo, con mi espacio físico, con las instalaciones de los sanitarios, por ejemplo. Miren, pequeños detalles. No me siento cómodo con el tiempo que tengo para comer mis alimentos, no me siento bien con el equipo, no me siento bien en mi lugar de trabajo. O sea, desde ahí empezamos a tener ya percepciones de lo que la empresa nos ofrece en relación a esos ambientes, ¿sí? A mí me da risa cuando veo algunos anuncios de prensa sobre algunos puestos de trabajo y cuando colocan eso, a mí no me da mucha confianza, ¿verdad? Ahí ustedes tal vez intentan aplicar, pero por ejemplo los anuncios dicen, excelente ambiente de trabajo. ¿Han leído esos anuncios con esa línea? Excelente ambiente de trabajo. ¿Lo han visto o no? Pues por lo que... Sí, licenciada. Sí, Francisco. Sí, casi todos lo tienen. Sí, o sea, pero a veces el que anuncia que tiene buen ambiente laboral no lo tiene, ¿verdad? Porque imagínense que dice excelente ambiente de trabajo, pero después le pide disponibilidad de horario. Eso también es una bandera roja, ¿verdad? O sea, usted va a tener así les dice el jefe. Usted tiene horario de entrada, pero no sabemos si de salida, ¿verdad? En su contrato dice, pero a veces no aplica, ¿verdad? Entonces, eso también ya es una alerta, ¿verdad? Ya me va a empezar a generar ciertas percepciones. ¿Qué también es clima organizacional? Va a ser aquello que provoca una relación social óptima para la realización de las tareas, ¿verdad? Cuando yo tengo un clima favorable, me permite crear, ¿verdad? Una realización óptima en mis áreas de trabajo. Y por ende, ¿verdad? Ser más productivos. Así es, Alma, ¿verdad? Banderitas rojas. Otro concepto que podemos mencionar es que es la forma en la que un colaborador percibe el ambiente que le rodea. Esto ya lo habíamos visto en la presentación de cultura, si se recuerdan,
Hablamos que cultura organizacional, ¿verdad? No necesariamente había una cultura buena, una cultura mala, que no era algo que pudiéramos medir, ¿verdad? Y que el clima organizacional iba a ser esa percepción que se tenía y que podíamos, ¿verdad? Poder tener una idea de cómo estábamos ya dentro de niveles de satisfacción en una empresa. Y nosotros eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a desarrollar un proyecto de clima organizacional. Entonces, por ejemplo, yo veo aquí en esta imagen que me gustó un montón y decía, bueno, que se ven que van tranquilas, se ve que no van con prisa, se ve que no van estresadas, se ve que es una cultura tecnológica, ¿verdad? Miren, miren, una lleva un iPad quizá, la otra lleva una laptop, alcanzo a ver, ¿será? Pero van como, pues, se ve limpio, se ve que van conversando, que no van con prisas, ¿verdad? Eso, cuando uno va a una empresa y de repente entra y están todos corriendo, tirándose los papeles, mira uno lugares de trabajo y aquellos desórdenes, uno dice, Dios mío, aquí vine, ¿verdad? Esto va a ser ahora mío, ¿verdad? Parte de mí. Y empieza a generarme, ¿qué? Percepciones ya en relación al clima que se pueda vivir dentro de la empresa. Entonces, vamos a ver también que el clima se refiere a las características del ambiente de trabajo. Estas características son percibidas directa o indirectamente por los colaboradores y causa repercusiones en el comportamiento laboral. He ahí el por qué nosotros estamos tocando ese tema hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mira la palabra que se menciona al final, ¿verdad? Una palabra clave, comportamiento. Es nuestro curso como tal, nuestro libro de texto habla sobre comportamiento organizacional. Y entonces, cuando nosotros evaluamos clima, vamos a poder evaluar, ¿verdad? Que ciertas acciones que dejemos de hacer nos va a traer consecuencias, vamos a tener repercusiones. Y miren el siguiente párrafo. Hay empresas que han paralizado operaciones, hay empresas que hacen huelgas, como bien lo dice acá. ¿Por qué? Porque se presume un ambiente, un clima dañino para los colaboradores. Y entonces dicen, no, pues ahora yo me detengo, no voy a trabajar, hago huelga, hago paro. Y entonces, ¿qué es eso? Son repercusiones de un clima, ¿verdad? Dañino, ¿verdad? Y al final eso, pues va a afectar la productividad, el desempeño, la imagen de la empresa como tal, ¿sí? Entonces, estamos viendo cómo conceptos generales, ¿verdad? No hemos llegado a un concepto de autor, sino que estamos hablando de forma general sobre el clima. El clima también es importante en el desarrollo de una organización, en su evolución y adaptación al medio exterior, ¿verdad? Es muy importante que nosotros podamos tener claro en dónde estamos como empresa. ¿Por qué es importante, jóvenes? Porque nosotros al tener un dato, ¿verdad? Ya no una percepción, sino que tenemos en este caso un análisis, ya un vaciado de información, un estudio como tal, nosotros podemos saber sobre qué elemento ir trabajando, ¿verdad? En dónde podemos mejorar, en dónde es que la empresa, en dónde el colaborador no se siente cómodo. Bueno, ¿es en el liderazgo? ¿Es en la parte de la supervisión? ¿Es porque no estamos motivados? ¿La comunicación dentro de la empresa está fatal? ¿O en qué elementos estamos fallando? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir hacer planes de mejora y al encontrar esas áreas de oportunidad, nosotros como empresa vamos a poder ver hacia dónde encontrar el camino para solucionar, ¿verdad? Ese dato, ¿sí? Hasta acá, ¿estamos todos claros? ¿Vamos en la línea? ¿Me están cachando? ¿Sí? O estoy hablando muy rápido. A veces también me pasa, chicos, que me emociono y hablo muy rápido. Gracias, Francisco. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que hay varios autores que han hablado sobre clima organizacional, ¿sí? Yo les voy a mencionar tres, ¿verdad? El primero es Chavenato. Chavenato es un autor conocido por nosotros, ¿verdad? Nos es bastante familiar. Y Chavenato nos dice que clima organizacional constituye el medio interno de una organización, la atmósfera psicológica característica que existe en cada organización. Aquí él ya mete a la mente, ¿verdad? Ya a la psiquis como tal. ¿Por qué? Porque clima organizacional tiene que ver, pues, con esa forma de pensar,
¿verdad?, que tenemos sobre nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Imagínense que nosotros veamos a nuestra familia pues es como una empresa, ¿verdad? Y la vamos a pasar en un proyecto de clima, a ver cómo salimos como familia, ¿verdad? O sea, al final va a decir, no, miren, no me siento bien, ¿qué elementos vamos a evaluar? O sea, hacer clima de verdad es bueno porque me va a permitir encontrar mis áreas de oportunidad, ¿verdad? ¿Cómo está mi entorno? Porque quizá muchos dueños de empresas están con los ojos vendados, pensando que están muy bien, pero a la hora de irnos al detalle y evaluar cada área, pues quizá no es así, ¿verdad? Como él lo esté percibiendo. Entonces, es importante hacer estudios de clima. Otro autor, Hall, nos dice que el clima organizacional, y a mí esta definición me gusta mucho, porque dice que se define como el conjunto de propiedades del ambiente laboral percibidas directamente e indirectamente por los empleados que se suponen son una fuerza que influye en la conducta del empleado. Aquí él resalta la parte de conducta o comportamiento que se va a reflejar según el estado que tengamos, ¿verdad? O la percepción que tengamos de la empresa. Entonces, eso a nosotros como administradores de empresas nos interesa un montón. ¿Por qué? Porque nosotros al final vamos a querer que las conductas y los comportamientos que se tengan de nuestra gente, de nuestros empleados, sea en bien de la productividad de la empresa, ¿verdad? Entonces, me gusta este concepto. Brunet nos dice la forma en la que los empleados ven la realidad y la interpretación que de ella hacen. Reviste una importancia particular, ¿verdad? Vamos a ver uno más adelante también más desarrollado. Pero ahorita yo les quiero pedir, bueno, no sé, uno, que ya hayan llenado su asistencia. Segundo, es que yo les coloco aquí 3 autores más. Y hoy, con el auge de la tecnología, de la inteligencia artificial, que ya les he dicho que yo estoy pues también contenta con eso, porque de verdad es una herramienta, es una forma de aprendizaje, también es un medio de bastante conocimiento. Quisiera que por favor me busquen qué dicen estos autores de clima organizacional. Busquen el concepto y me lo colocan en el chat, ¿sí? Y ahí lo vamos a ir viendo, por favor. Rensis, yo les voy a colocar acá, ¿verdad? El primero es Rensis Likert. El segundo es Lidwin y Stringer. Y el tercero es Luc Brunet. Búsqueme, por favor. Sí, Jorge, ya hay link de asistencia. No sé si entró tarde. Se lo comparto nuevamente. Estos son los 3 autores que necesito que por favor me investiguen, ¿sí? Les voy a dar unos 4 minutos porque hoy con la tecnología esto es rápido. Colóquenlo, pues. Gracias, Johnny. Veo ahí ya la de Rensis. ¿Quién más?
A ver, ¿quién más, chicos? Carmen, muy bien, también de Likert. A ver, ¿quién más busca sobre los otros autores? Merari encontró otro autor. Muy bien. Nos falta de Luc Brunet. Ahí está, ya tenemos de Brunet con Pedro, nos lo hizo. Ok, muy bien. A ver, le voy a pedir favor a Juan López. Juan López, ¿puede activar su audio? Sí, Ligda. Súper. Que me haga favor de leer el concepto que encontró Johnny Pastor sobre Rensis Likert. Por favor. Está en los mensajes. Rensis Likert, en su teoría del clima organizacional, en el año 1968, califica a la persona mediante sus actitudes, el modo de comportarse, van a dar como resultado de su percepción sobre la situación que se presentan y no de unas supuestas situaciones objetivas, siendo importantes abordar la percepción del clima más. Ok, sí, ahí nos puso sobre clima, ok. Gracias, Johnny. Vuelve a mencionar el tema de la percepción, ¿verdad? El concepto de Carmen, continuando sobre Likert, dice: para Likert, el clima organizacional debe ser visto como una variable interpuesta entre algún tipo de programa de capacitación o adiestramiento gerencial y el desempeño o satisfacción gerencial, ¿verdad? Importante también el concepto de Likert, o lo que aporta al tema. Gracias, Carmen. A ver, Manuel Jorge, ¿está por ahí? Que nos pueda leer el concepto de Luc Brunet, que nos pone Ángel Mendoza. Por favor. Manuel Jorge, ¿está por ahí? Veo que desactivó su audio, pero no se le escucha. No sé si le ayuda Ernesto Arriola. Tampoco. Ya están estudiando para el examen del jueves, por eso no me están poniendo atención. A ver, ¿quién levantó la mano? Javier. Gracias, Javier. ¿Me hace usted favor de leer? El concepto de Ángel, lo que nos colocó el compañero Ángel Mendoza sobre Luc Brunet. Hoy están tímidos. Buenas noches, licenciada. Julio César, buena noche. Luc Brunet. Sí. Luc Brunet, un autor y experto en gestión de recursos humanos, describe el clima organizacional como el entorno social y psicológico en el que operan los miembros de una organización. Brunet sugiere que el clima organizacional está influenciado por una serie de factores, como la cultura organizacional, el liderazgo, las políticas y prácticas de recursos humanos, entre otros. Este clima afecta la moral, la motivación y el compromiso de los empleados. Así es. Gracias, Julio, muy amable. Vemos entonces que ya Brunet en su concepto hace mención de ciertos elementos que vamos a estar utilizando, ¿verdad? O sea, ya hace mención de un liderazgo, hace mención de una comunicación, ¿sí? De una supervisión. Entonces, así vamos a ir entrándonos pues ya en el concepto como tal, ¿verdad? Lidwin y Stringer, Alma nos coloca acá que él propone
9 dimensiones que explicarán el clima organizacional. ¿Cuáles son esas 9 dimensiones? Él las evalúa en relación a estructura, responsabilidad, recompensa, desafío, relaciones, cooperación, estándares, conflictos, identidad. Nosotros vamos a utilizar los elementos que nos da Brunet, ¿verdad? Y Brunet nos da 6 elementos, no 9 como en este caso el autor Lidwin y Stringer, ¿verdad? Pero considero importante, y por eso es que lo estoy haciendo, que tengamos el concepto en general de los distintos autores, ¿verdad? Y las dimensiones, es decir, que esto es muy amplio, es bastante enriquecedor y que hay bastante documentación en relación al tema, ¿sí? Vamos a ver. Gracias, ahí veo que sí. Javier me dice que no funciona su micrófono. No tenga pena, Javier, por ahí ya lo vi. Entonces, vamos a ver. Voy a continuar con la presentación, gracias chicos, que Brunet, ¿verdad? De 1987 lo define como las percepciones, sí, creo que por ahí la compañera Joana Recinos nos colocaba algo sobre Brunet, como las percepciones del ambiente organizacional determinado por los valores, las actitudes u opiniones personales de los colaboradores y las variables resultantes como la satisfacción y la productividad, que están influenciadas por las variables del medio y las variables organizacionales, que influyen sobre los grupos de colaboradores. Entonces, yo nuevamente vuelvo a colocar una imagen, ¿verdad? Bastante en este, pues puede ver en un contexto, pues se ve tranquilo, de mucha cordialidad, de buena comunicación, pero aquí Brunet me resalta 2 palabras claves, ¿verdad? Una es satisfacción y la otra es productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que Brunet planteaba que en la medida entonces en que yo encuentro a un colaborador satisfecho, un área satisfecha, una empresa satisfecha, yo voy a tener niveles de productividad en relación a esa satisfacción. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros acabamos de recibir una llamada de atención de parte de la empresa? ¿A alguien le han hecho alguna llamada de atención? En algún momento, yo creo que yo tengo una historia donde casi nunca me han llamado la atención, pero realmente una vez tuve que despedir a un gerente, yo creo que no les he contado eso. Y resulta que era una persona, pues, en la que yo con los años de trabajo, ¿verdad? Le tenía bastante afecto, ¿verdad? Yo era la jefa de recursos humanos. Pero cuando me tocó despedirla, fui a despedirla con la gerente general. Y resulta que cuando lo estaba despidiendo me puse a llorar, ¿verdad? Me dio mucha tristeza porque el colaborador también se puso a llorar y que también era la persona que yo conocía, que apreciaba y sabía de sus necesidades. Entonces realmente no aguanté y me puse a llorar. Recuerdo que cuando la persona se fue, después yo me quedé con mi jefa y me metí una regañada, pero así de las que yo no he olvidado en mi vida, o sea, se me quedó grabada como ustedes no tienen una idea. Pero bueno, no voy a entrar al detalle de todo lo que me dijo, pero en este caso, o sea, voy al ejemplo porque yo recuerdo que pasé una semana mal. Yo me sentía mal porque yo dije, pero y entonces es que no somos robots, tenemos sentimientos, ¿verdad? Y encontraba la parte de empresa, la parte humana y decía, tiene que haber un buen equilibrio, un 50-50. Pero yo recuerdo que en esa semana siguiente, o sea, hasta que ya yo vi que mi jefa no estaba molesta conmigo, o sea, imagínense lo importante de los ambientes, ¿verdad? O sea, yo me sentía como que no podía hablar ni decirle porque me iba a decir algo. Hasta que ella volvió a hablar y me dijo, mira, ya, tranquila, o sea, estoy bien contigo, solo quiero que mejores esto, ¿verdad? Entonces yo ya pude cambiar en el desarrollo y desempeño de mis otras funciones y de otras actividades que tenía. Entonces, igual pues, sugiero, ¿verdad? O pienso que a ustedes en algún momento les ha sucedido cuando su jefe les regaña. ¿Por qué? Porque o tienen reacciones de enojo, ¿verdad? Y entonces enojados igual no van a producir de la misma forma, pueden cometer errores, ¿verdad? O si no les da enojo, se deprimen o se ponen tristes, como lo que me pasó a mí. Entonces, también, ¿verdad? No vamos a dar el mismo resultado. Entonces, Brunet hace énfasis en eso, ¿verdad? En esa relación en cuanto a la satisfacción y la productividad, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver entonces
que con el estudio de clima organizacional que nosotros vamos a realizar en la empresa, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos identificar un patrón a nivel general sobre la percepción que las personas tienen en la organización, ¿sí? Entonces, eso es lo que pretendemos con el estudio que nosotros vamos a realizar. A nivel general, la empresa que va a ser una sucursal de 12 personas, ¿cómo se siente esas 12 personas? ¿Qué percepción tienen sobre el clima de la empresa? Los que van a hacerlo en el área de transportes, ¿cómo se siente el equipo de pilotos? ¿Verdad? ¿Cómo está en relación a su sentir hacia la compañía? ¿Qué piensan? ¿Qué percepciones tienen? Y nosotros vamos a encaminar esa percepción, ¿verdad?, hacia el estudio de ciertos elementos. Entonces, adicionalmente de proporcionar retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, vamos a permitir introducir cambios planificados, que esto es como lo más importante. Miren la parte práctica, tanto en las actitudes y conductas de los miembros. O sea, con la información, ustedes ahorita están desarrollando un marco teórico, capítulo 1. Capítulo 2 va a ser el desarrollo de la parte práctica, el llenado del instrumento, el vaciado de la información. Van a conocer cómo está la empresa. Pero la parte 3, el capítulo 3, es los planes de mejora. Por eso el proyecto se llama así, dirigido de clima organizacional con planes de mejora. ¿Por qué? Porque entonces ustedes sabiendo cuáles son las áreas débiles donde quizá el número no fue favorable para la empresa, para el área que evaluaron, van a realizar planes de mejora. Y entonces ahí es donde entra esto que les menciono acá. Van a permitir entre la compañía introducir cambios planificados. Es decir, tengo un problema con el tema de liderazgo, salí muy mal, la percepción en cuanto a los líderes que tengo en la compañía salió muy mal. Voy a proponer dentro de los planes de mejora crear un coaching para el tema de liderazgo, capacitaciones para un plan de capacitación para todos los líderes, para todas las áreas, los mandos medios. ¿Por qué? Porque necesito cambiar eso. Es una alerta que me salió dentro del estudio, ¿sí? O el tema de supervisión o comunicación. O sea, ¿qué pasa? Tengo procesos definidos para comunicación. Bueno, entonces dentro de mi plan de mejora va a ser desarrollar procesos, ¿verdad?, eficientes de comunicación, definirlos. ¿Me explico? Pero ¿con base en qué? Con un estudio previo, y por eso es que yo les menciono acá, que adicional, ¿verdad?, de proporcionar pues una información de general, lo valioso de este proyecto es, o de estudios de clima como tal, es que yo puedo planificar, ¿verdad?, hacia dónde puedo ir cambiando esa percepción para bien de la empresa, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, lo que les quiero decir, o yo me emociono mucho cuando hablo del tema? Y ustedes están muy calladitos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, licenciado. Ok, gracias, Juan. Ok, gracias, Jennifer. Otro elemento importante al estudiar el clima es el analizar el comportamiento de la productividad en términos de un ambiente más o menos favorable, ¿verdad? Volvemos otra vez al tema que le interesa a los administradores, ¿verdad? A todos los que dirigen las compañías. Productividad. ¿Hacia dónde vamos a encaminar esos planes de mejora para que el comportamiento vaya hacia esa área de oportunidad, ¿sí? Y sea más productiva la empresa o el área que se esté evaluando. Por último, vamos a ver en esta segunda parte, ¿verdad?, que la vamos a iniciar hoy y vamos a terminarla el otro martes, porque el jueves tienen parcial. Vamos a ver cuáles son los elementos del clima, ¿verdad? Cuáles son los elementos que nosotros vamos a desarrollar en el proyecto. Pero antes de ello, vamos a ver que los objetivos, tengo 4 objetivos acá, pero para cada empresa pueden tener sus propios objetivos de evaluación de clima. De forma general, objetivos de clima organizacional puede ser, uno, que podamos conocer el grado de satisfacción, ¿verdad?, comportamientos y la identificación de los colaboradores. O sea, principalmente, ¿qué tan satisfecho está la empresa? Un 86%, un 76%, un 45%. Yo en los que he estado participando hemos estado arriba del 80%. Pero no sabemos, ¿verdad? Nosotros todavía, ustedes están todavía a espera de cómo van a salir en su área. Pero uno de los objetivos es eso,
¿En qué grado estamos de satisfacción con nuestra gente? 2, dar a conocer el estilo de liderazgo y ejercicio de la autoridad, ¿verdad? Yo voy a conocer en esta parte cómo estoy gestionando mi liderazgo, mi supervisión dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque vamos a evaluar esos 2 elementos, ¿verdad? Tercero, generar una integración y cohesión de los grupos de trabajo, ¿sí? Vamos a tener esa oportunidad de saber de una forma pues, de integración cómo están los equipos de trabajo. Cuarto, configuración de la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque quizá la cultura no está definida, es débil, pero con estudios de clima y con los planes de mejora en marcha, podemos ir creando una cultura fuerte, ¿verdad? Dentro de la empresa. Entonces, estos objetivos a mí me parecen importantes y créanme que como ustedes tienen que evaluar sobre clima organizacional, se recuerdan que eso es un tema de marco teórico. Vayan tomando ahí sí que ciertos tips o contenidos que estamos viendo acá, clima, conceptos, objetivos, ¿verdad? El proceso, qué elementos, autores. ¿Por qué? Porque eso les va a ir sirviendo a ustedes también para su marco teórico. Luego, entonces, vamos a ver cuáles van a ser los elementos que nosotros vamos a evaluar en nuestro estudio. ¿Cuáles son los elementos que están inmersos dentro de la boleta que vamos a desarrollar para el capítulo 2? Bueno, vamos a ver que entre los elementos están 1, trabajo en equipo. 2, motivación. 3, vamos a hablar sobre la comunicación. 4, capacitación. 5, supervisión y 6, liderazgo, ¿sí? Esos van a ser los 6 elementos. Si se dan cuenta, son elementos que en el día a día en las empresas están presentes, ¿sí? ¿Qué tanto tengo desarrollado mi liderazgo dentro del área de trabajo de la empresa? ¿Será que hay una buena comunicación? ¿Será que hay un desarrollo de un plan de capacitación dentro de la misma? ¿Verdad? Entonces, estos elementos son importantes que los tengamos bien claros, bien cimentados el concepto antes de que empecemos a desarrollar, ¿verdad? En nuestro capítulo 2, porque necesitamos saber, o sea, qué son, qué significa, ¿verdad? Entonces, para eso hoy les traigo una actividad. Esta actividad van a ser, formadas por grupos al azar, ¿sí? Y vamos a trabajarlo, pues hoy, ¿qué es lo que necesito? Voy a dar las instrucciones antes de formar los grupos. Somos ahorita 61 con la licenciada Angélica y mi persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a formar grupos al azar porque tengo la licencia donde me permite crear grupos al azar. Y entonces van a desarrollar el concepto de cada uno de los elementos que tengo en pantalla, ¿sí? Y entonces necesito que lo desarrolle. ¿Por qué? Porque esos me van a servir el martes que tengamos nuevamente clase presencial, ¿sí? Porque el jueves no vamos a tener clase porque ustedes tienen su examen de macro y el viernes no nos toca jornada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Desarrollar el concepto. Voy a hacer grupos de 6. Tienen que desarrollar el concepto de cada uno de estos elementos, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces van a decir, ok, ¿qué es trabajo en equipo? ¿Qué es motivación? ¿Qué es comunicación? ¿Qué es capacitación? Orientado siempre, por favor, el concepto hacia la organización, ¿verdad? Hacia un concepto laboral, ¿de acuerdo? Entonces, voy a armar los grupos y por favor, cuando les redireccione, necesito que se vayan al salón que les sea asignado. Vamos a ver si lo dejo de 7. El grupo 7 se queda de... Bueno, entonces si quieres pan, hijo, no. Si lo hago de 6. Plátanos y banano. ¿Sí, Roque? Ah, sí, levantó la mano, fue mensaje, creo que fue mensaje. Ok. Listo, entonces voy a abrir los grupos y por favor ingresan a donde tengan, a donde los haya mandado. Ah, solo necesito colocarles un tiempo. Les voy a poner
Ahorita que estamos de forma remota, sé que no van a salir corriendo a las 8, ¿verdad? Les voy a dar 15 minutos, ¿sí? Y ya cuando vuelvan a la sala principal, pues entonces yo ya me despido de ustedes, doy las últimas instrucciones y seguimos, ¿sí? Voy a ir al super del barrio 3. Listo, pues. Se está riendo. No te rías porque yo estoy muriendo. Vaya, ya. Ahorita. Adiós. Buenas noches. ¿Qué? Voy a tener que trabajar. Aguantar lo que está comiendo. Me lo cortó mi sandía. ¡Ah, qué rico! Tú bien saludable, ¿no? Qué bueno, felicitaciones. Eso te va a ayudar a la circulación y a tener menos cansancio. Buen provechito, sí, y muchas gracias. Ahorita voy a ir a traer 5 libras de azúcar a super del barrio. Gracias, oíste, Dios te bendiga. Pero estoy muriendo que te escucha. Adiós. Cuando acá se escucha, dice la gente. Dice que pensó que le iba a ayudar a bajar de peso comer fruta a esta hora. ¿Y qué no? Es que yo le puse que qué bueno que eso le va a ayudar con su circulación y a tener energía y a eso. Y le dice que él pensó que le iba a ayudar a bajar de peso. A que está llorando también. Ay, aguanta que está llorando también. Ay, no. Bien, hombre. Sí, hombre, sí te va a ayudar a bajar de peso. Claro que te va a ayudar a bajar de peso. Sí, comes eso. Pero también